Ministerio Adventista Sehar Hazul presenta. Muy bien, en esta mañana continuamos con la serie de Un legado olvidado. La parte 2 es un breve recorrido por nuestras raíces, cómo nosotros llegamos a este lugar donde estamos y cómo el Señor de una manera misericordiosa nos ha estado sosteniendo, sostiene su verdad y su luz por amor a nosotros. En esta serie continuamos entonces estudiando acerca de lo que dejaron nuestros antecesores. Decía en el libro Will Live, ¿contra quién pensáis que estáis contendiendo? ¿Con un anciano que está ya al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que vosotros y que os vencerá. Uno de los mártires de esa época pronunciaba estas palabras cuando lo iban a ejecutar por creer en las Sagradas Escrituras. ¿Pensamos igual nosotros hoy? ¿Tenemos el mismo temple en el alma para soportar lo que se nos viene por causa de la verdad, por causa de la palabra? Nos dice el conflicto de los siglos, la página 97. Si bien es verdad que Dios se dignó iluminar a estos siervos, derramando sobre ellos raudales de luz que les revelaron muchos de los errores de Roma, también lo es que ellos no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Qué interesante. Dios dio la verdad a aquellos mártires, a aquellos antecesores nuestros, iluminó sus corazones, iluminó sus almas y vivieron a la luz de esa verdad. Esos raudales de luz los recibieron con cariño, con amor, con fe y con firmeza. Muchos de los errores que Roma tenía fueron revelados por esa luz que ellos recibieron, pero es cierto también que no recibieron toda la luz que debía ser comunicada al mundo. Tenemos un compendio de luz acumulado que es nuestro deber entenderlo, que es nuestro deber recibirlo como lo recibieron aquellos, no importa hasta dónde tengamos que ir. Continuando aquí el legado olvidado, miremos entonces lo que dice el conflicto de los siglos en la misma página. Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error, la herejía y la superstición. Siempre ha sido así. Satanás ha querido ocultar esos grandes tesoros que hay en la palabra de Dios bajo la... Siempre ha tapado la palabra de Dios. Ustedes pueden darse cuenta hoy la cantidad de Biblias que hay en cada casa, pero casi nadie es transformado por el poder que ella contiene, porque está precisamente sepultada bajo escombros del error, herejía y superstición. Así que empecemos a sacudirnos y a mirar que los tesoros invaluables que hay dentro de las Sagradas Escrituras son para nosotros y los estamos dejando desperdiciar. Eso tenían ellos. Recuerden ustedes que tenían una devoción intensa por la palabra de Dios. Ese legado que nos han dejado ellos. La palabra de Dios la creían tal cual era. Las Sagradas Escrituras que tienen poder de creación, así como Dios pronunció
en el momento de la creación sus palabras. Hágase la luz y la luz se hizo. Ellos tenían una devoción intensa por la palabra de tal forma que podían ocultarse, aunque fueran perseguidos en cuevas y bajo luz de lámparas muy pequeñas que no iluminaban mucho, con devoción leían las Sagradas Escrituras. Pero también tenían confianza en la palabra de Dios. Las promesas que allí encontraban eran promesas que a ellos les alentaban a soportar lo que se venía. Ellos tenían también sabiduría en la palabra de Dios. Encontraban las respuestas a los interrogantes más profundos de su vida. Encontraban que la palabra de Dios los santificaba y los preparaba para encontrarse con el autor de ella misma. Encontraban también que la palabra de Dios es una verdad pura, que no puede taponarse, no puede taparse y que ninguno nos puede arrebatar si nosotros decidimos creerle a ella. Encontraban también que la palabra de Dios es el camino que ilumina cada uno de nuestros pasos. No hay otra forma de encontrar el camino que conduce hacia el cielo, sino en las Sagradas Escrituras. Y ellos sabían con certeza qué era eso y por la experiencia. La palabra de Dios revela a nuestro Padre, a nuestro Dios. Él es nuestro Padre que está interesado en nuestra salvación. Y como decía la página 67 del Conflicto de los Siglos, pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza. A través de todas las edades tenebrosas, no llevaba la marca del hombre, sino el sello de Dios. Qué hermoso que la palabra de Dios no lleve la marca del hombre, sino el sello de Dios. Porque ella conserva su pureza, es porque Dios la conserva, porque es palabra que tiene poder para santificar y para revelarnos a nuestro Padre. Estos hombres dieron su vida por conservar en su pureza la palabra del Señor. Su fe y valentía nos ha dejado un legado eterno. ¿Seguiremos sus pasos? Nosotros, como somos ahorita, tibios. Simplemente, sí, la palabra de Dios la tengo en mi casa y yo la estudio ahí de vez en cuando, pero no la tenemos como ellos la tenían, con una devoción tan intensa que no importaba el lugar o donde estuvieran, si tuvieran oportunidad, iban a ella y la consultaban, estudiaban y meditaban de su verdad. Sabían que la palabra de Dios tenía sabiduría, la verdadera sabiduría que viene de Dios mismo. Entonces la palabra de Dios es el camino, porque no hay otro camino que seguir sino el de la credulidad en ella o el de la incredulidad. Si no le creemos a nuestro Dios, entonces no vamos a tener el camino, no vamos a disfrutar la verdad pura, no vamos a ser santificados, no vamos a obtener la sabiduría, no vamos a tener esa confianza y ni la devoción intensa hacia ella, ni vamos a conocer a nuestro Padre, que es la única que lo puede revelar. Héroes de la Edad Media, vamos a hablar de Jerónimo. Una estaca más iba a levantarse en Constanza. La sangre de otro mártir iba a testificar por la misma verdad. Jerónimo, al decir adiós a Hus, cuando éste partiera para el concilio, le exhortó a ser valiente y firme, declarándole que si caía en algún peligro, él mismo volaría en su auxilio. Eso le había prometido Jerónimo a su amigo Hus. Hus fue, como lo vimos la lección pasada, fue sacrificado de una manera cruel, quemado, pero él no se inmutó. Fue gozoso por causa de la verdad y de la palabra. No se inmutó, siguió adelante, avanzando. El fiel discípulo se dispuso inmediatamente a cumplir su promesa. Salió para Constanza con un solo compañero y sin proveerse de salvoconducto. Al llegar a la ciudad, se convenció de que solo se había expuesto al peligro. Huyó entonces, pero fue arrestado en el camino y devuelto a la ciudad, cargado de cadenas, bajo la custodia de una compañía de soldados. Qué crueldad la que se revelaba en esa época de parte del papado. Qué crueldad por aquellos que querían ser fieles al Señor, que querían adorar con libertad de conciencia a nuestro Dios, que querían avanzar en sus creencias tal cual decía la palabra de Dios. Pero como tal, el sistema religioso de esa época oprimía a los pobres, los exprimía y los oprimía. Les quitó la libertad de pensar, de conciencia y de decidir. Ellos eran los que decidían por el pueblo.
y él fue arrestado y por amar la palabra de Dios fue llevado en cadenas bajo la custodia de la compañía de soldados. Qué tremendo. Un fiel hijo de Dios, atado como si fuera el peor criminal. Creo que el peor criminal en esa época no lo trataron así. Pero ya el Señor había dicho, el camino que yo les tracé es el que tienen que transitar. En ese momento fue arrojado en un calabozo. Lo encadenaron en una postura muy penosa. Lo tuvieron a pan y agua. Después de algunos meses, las crueldades de su prisión le causaron a Jerónimo una enfermedad que puso en peligro su vida, y sus enemigos, temiendo que se les escapase, le trataron con menos severidad, aunque dejándole en la cárcel por un año. Todo porque amaba la palabra de Dios, porque decidió servirle al Señor, no importara lo que sucediera. Eso pensamos nosotros que sucedía en esa época, ¿verdad? Pero no nos equivoquemos. El Señor mismo dijo que aquel que quiera ser fiel a Él va a ser perseguido, porque este mundo no ama a Dios, es enemigo de la verdad. Y el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y viceversa, el que se hace amigo de Dios se constituye en enemigo del mundo. Y el enemigo no nos va a alabar. El enemigo no nos va a brindar fama. Nos va a sacrificar. Nos va a castigar y a perseguir. Ya está predicho, no temamos, avancemos como estos nobles héroes de la verdad. Se hizo un concilio y en ese concilio se resolvió que en vez de quemar a Jerónimo se le iba a obligar a retractarse si fuese posible. Fue llevado ante el concilio y se le instó para que escogiera entre la retractación o la muerte en la hoguera, pero después de esto, debilitado por su enfermedad y por los rigores de su prisión, detenido en aquellas mazmorras y sufriendo torturas y angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de Hus, el ánimo de Jerónimo decayó y consintió en someterse al concilio. Entonces, con todas esas arbitrariedades que habían cometido con él, esos azotes, esa cantidad de injusticias, su espíritu se debilitó, su cuerpo enfermo, cansado, agotado y sufrido en aquellas mazmorras, lleno de angustias, separado de sus amigos y herido en el alma por la muerte de su mejor amigo, Juan Hus, el ánimo de él decayó. Y entonces dijo, listo, me voy a retractar. Pero antes de su retractación, había hallado consuelo en medio de sus sufrimientos, seguro del favor de Dios. Pero ahora, el remordimiento y la duda torturaban su alma. Ahora después que se retractó, empezó a torturar su alma con el remordimiento y la duda. Sabía con certeza que tendría que hacer otras retractaciones para vivir en paz con Roma. El sendero que empezaba a recorrer le llevaría infaliblemente a una completa apostasía. Él se dio cuenta del error que había cometido. Entonces se arrepintió y resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Resolvió no volver a negar al Señor para librarse de un breve plazo de padecimientos. Entonces decidió el camino correcto. Pronto fue llevado otra vez ante el concilio, pues sus declaraciones no habían dejado satisfechos a los jueces. La sed de sangre despertada por la muerte de Juan Hus reclamaba nuevas víctimas. Solo la completa adjuración podía salvar de la muerte al reformador. Pero éste había resuelto confesar su fe y seguir hasta la hoguera a su hermano mártir. Jerónimo había decidido avanzar. No quiso retractarse más ni traicionar más a su maestro. Se arrepintió, recibió el perdón, pero el concilio quería que se volviera a retractar. No estaban satisfechos, estaban sedientos de sangre porque acababan de sacrificar a uno más y querían exterminar a los demás también. Me habéis tenido, dice él, encerrado durante 340 días en una prisión horrible.
en medio de inmundicias, en un sitio malsano y pestilente, y falto de todo en absoluto. Me traéis hoy ante vuestra presencia, y tras de haber prestado oídos a mis acérrimos enemigos, os negáis a oírme. Si en verdad sois sabios, y si sois la luz del mundo, cuidaos de pecar contra la justicia, le decía al concilio. En cuanto a mí, no soy más que un débil mortal. Mi vida es de poca importancia, y cuando os exhorto a no dar una sentencia injusta, hablo más por vosotros que por mí. A él no le interesaba morir por amor a la causa del Señor. Él no estaba interesado en vivir si él le tocaba ofrendar su vida y su sangre porque la palabra de Dios fuera restaurada y fuera exaltado el nombre de nuestro Dios, lo iba a hacer. Y de esa manera acusa al concilio y le dice: tengan cuidado como advertencia de no cometer un error contra la justicia, no por mí, sino por ellos mismos. De todos los pecados, seguía diciendo él, que he cometido desde mi juventud, ninguno pesa tanto sobre mí, ni me causa tan acerbos remordimientos como el que cometí en este funesto lugar cuando aprobé la inicua sentencia pronunciada contra Wycliffe y contra el santo mártir Juan Hus, maestro y amigo mío. Sí, lo confieso de todo corazón y declaro con verdadero horror que desgraciadamente me turbé cuando, por temor a la muerte, condené las doctrinas de ellos. Por tanto, ruego, no a ustedes, seres humanos pecadores como yo, sino al Dios Todopoderoso, se digne perdonar mis pecados y este en particular, que es el más monstruoso de todos. Se había dado cuenta del gran error que había cometido contra estos lobos rapaces que querían comerse las ovejas y destruirlas. Se había dado cuenta que había dado un paso en falso, pero se había retractado y había regresado al camino. Ahora miraba con claridad el error que había cometido al negar a Jesús a sus amigos y al condenarlos a ellos por lo que estaban haciendo, que era la verdad. Estaban siendo usados por el Señor para iluminar al mundo. Decidió entonces seguir fiel al Señor sin importar las circunstancias. Dios le da el valor y pudo avanzar, porque sus palabras fueron interrumpidas. Los prelados, temblando de ira, exclamaron: ¿qué necesidad hay de mayores pruebas? Contemplamos con nuestros propios ojos el más obstinado de los herejes. Claro, como ya lo habían hecho doblegar una vez, no creían que él iba a levantarse otra vez y a enfrentarlos con la verdad, de la cual ellos no tenían escapatoria, no tenían cómo contestarle, porque él, sin moverse ante la tempestad, Jerónimo dijo: ¿qué? ¿Imagináis que tengo miedo de morir? Por un año me habéis tenido encadenado, encerrado en un calabozo horrible, más espantoso que la misma muerte. Me habéis tratado con más crueldad que a un turco, judío o pagano, y mis carnes se han resecado hasta dejar los huesos descubiertos. Pero no me quejo, porque las lamentaciones sientan mal en un hombre de corazón y de carácter, pero no puedo menos que expresar mi asombro ante tamaña barbarie con que habéis tratado a un cristiano. Les estaba haciendo entender que estaban tratando a un cristiano como el más de los viles criminales, a una persona que solo había traído bien a su sociedad, a sus congéneres, a alguien que había dedicado su vida a transmitir la luz de la verdad y del Evangelio. Lo estaban tratando como el más vil criminal. Qué tristeza, mis hermanos y amigos. Qué tristeza que nosotros no entendamos lo que ellos sufrieron por dejarnos el legado de la verdad, de la palabra de Dios, y evitar que aquellos lobos rapaces, aquellos hijos del demonio, borraran de la faz la luz de la verdad. Dieron su vida sin miedo. ¿Imagináis que tengo miedo de morir? No, no tengo miedo de morir, porque mi Cristo murió primero por mí. Ese será el valor que vamos a necesitar muchos de nosotros, el valor de los mártires de antaño. En breve, el concilio falló la sentencia de muerte contra él. Le condujeron enseguida al mismo lugar donde Juan Hus había dado su vida.
Fue al suplicio cantando, iluminando el rostro de gozo y paz. Fijó en Cristo su mirada y la muerte ya no le infundía ningún miedo. Qué cosa tan tremenda y tan diferente. Antes salió huyendo y lo apresaron y lo metieron al calabozo y del debilitado lo hicieron retractarse. Pero ahora había cambiado totalmente. No tenía miedo a la muerte. Fue llevado al suplicio, pero fue cantando. Increíble el poder que mi Señor tiene. No lloró, no gritó, no se quejó. Sencillamente decidió ser fiel al Señor y el gozo de la verdad y de la justificación llegó a su corazón. Cuando el encargado de amarrarlo a la estaca vino a prender la hoguera, se puso detrás de él, el mártir le dijo: ven por delante, sin vacilar, prende la hoguera en mi presencia. Si yo hubiera tenido miedo, no estaría aquí. No tuvo miedo, hermanos. Qué palabras tan valientes. Qué frase tan profunda que nos enseña a nosotros lo que es realmente morir por el Señor en Él. Es un verdadero mártir, aquel que no se queja, aquel que por su muerte siembra la semilla de la verdad en la cantidad de personas que están viendo su sacrificio. Ese es un verdadero mártir. Hoy no hay mártires todavía, no hemos visto ninguno todavía, porque ninguno hay que haya alcanzado ese nivel y haya sido perseguido por la palabra de Dios y llevado al suplicio por defender la verdad del Evangelio. Hasta este momento no hemos visto ninguno. Dios nos permita tener ese nivel. Dios nos permita tener ese nivel para poder avanzar. Las últimas palabras que pronunció cuando las llamas le envolvían fueron una oración y dijo: Señor, Padre Todopoderoso, ten piedad de mí y perdona mis pecados, porque tú sabes que siempre he amado tu verdad. Su voz dejó de oírse, pero sus labios siguieron murmurando la oración, hasta que se apagó por completo y ya no se escuchó más. Las llamas envolvieron su cuerpo de una manera cruel. Fue quemado hasta el último vestigio de su vida. Pero de esas cenizas Dios lo resucitará. Volverá a armar su cuerpo, su carácter, su firmeza y estará junto con aquellos que hayamos decidido servirle a nuestro Dios, no importa lo que suceda. Así murieron los fieles siervos que derramaron la luz de Dios, pero la luz de las verdades que proclamaron, la luz de su heroico ejemplo, no pudo extinguirse. Hasta hoy tenemos su ejemplo. Lo que pretendía el papado hacer nunca lo logró. Antes nos dejó esos legados. Antes podían los hombres intentar hacer retroceder al sol en su carrera que apagar el alba de aquel día que vertía ya sus fulgores sobre el mundo. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. Aquellos mártires dieron su vida y encendieron la antorcha de la reforma. Iban a poner de rodillas al papado. La palabra de Dios iba a iluminar el mundo, iba a abrir los ojos de la cantidad de personas que estaban ciegas debido a aquellas malas costumbres de la época. Surge un libertador. La ejecución de Hus había encendido llamas de indignación y horror en Bohemia. La nación entera se conmovió al reconocer que había caído víctima de la malicia de los sacerdotes y de la traición del emperador. Se le declaró fiel maestro de la verdad y el concilio que decretó su muerte fue culpado del delito de asesinato. Como consecuencia de esto, las doctrinas del reformador llamaron más que nunca la atención. Empieza a nacer la luz de la verdad en muchos corazones. El Papa lanza edictos que condenaban a los escritos de Wycliffe a las llamas, pero las obras que habían escapado a dicha sentencia fueron sacadas de donde habían sido escondidas para estudiarlas, comparándolas con la Biblia o las porciones de ella que el pueblo podía conseguir, y muchos fueron inducidos así a aceptar la fe reformada. Los asesinos de Hus no permanecieron impasibles al ser testigos del triunfo de la causa de aquel. El Papa y el emperador
Se unieron para sofocar el movimiento de los ejércitos de Segismundo y fueron despachados contra Bohemia. Empezaron entonces las guerras para someter. Se fueron para la ciudad de Bohemia, pero allá tenían un libertador que el Señor ya había colocado. Un libertador que se llamaba Sisca, que poco después de empezada la guerra quedó enteramente ciego y que fue, no obstante, uno de los más hábiles generales de su tiempo. Era el que guiaba a los bohemios hacia la defensa. Confiando en la ayuda de Dios y en la justicia de su causa, aquel pueblo resistió a los más poderosos ejércitos que fueron movilizados contra él. Los ejércitos del emperador vinieron a destruirlos, pero no pudieron, porque Dios los estaba guiando. Dios estaba detrás de ellos para defender su verdad. Aunque el enemigo quería, a través de su hijo el papado, llevar a cabo la destrucción completa de la luz, Dios no se lo permitió. Y vez tras vez el emperador, suscitando nuevos ejércitos, invadió a Bohemia, tan solo para ser rechazado ignominiosamente. Los husitas no le tenían miedo a la muerte y nada les podía resistir. A los pocos años de empeñada la lucha, murió el valiente Sisca, pero le reemplazó Procopio, general igualmente arrojado y hábil y en varios aspectos jefe más capaz. Dios tenía sus líderes para poder levantar adelante esta luz, para poder levantar la bandera de la verdad y no dejar que se pisoteara. Entonces el Papa proclamó una cruzada contra los husitas y una vez más se arrojó contra Bohemia una fuerza inmensa, pero solo para sufrir terrible descalabro. Proclamase otra cruzada. En todas las naciones de Europa que estaban sujetas al Papa se reunió dinero y se hizo acopio de armamentos y se reclutaron hombres. Muchedumbres se reunieron bajo el estandarte del Papa con la seguridad de que al fin acabarían con los herejes husitas. Se reunieron como pasa hoy. La mayoría de las naciones apoya este sistema erróneo, este sistema equivocado, con recursos y con hombres porque no tienen ejércitos, pero usa los ejércitos de las naciones para lograr sus fines. Siempre lo ha hecho así y seguirá haciéndolo hasta que sea destruido por la espada que sale de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo se reunió para defenderse. Los dos ejércitos se aproximaron uno al otro, quedando separados tan solo por un río que corría entre ellos. Los cruzados eran superiores en número, pero en vez de arrojarse a cruzar el río y entablar batalla con los husitas, a quienes habían venido a atacar desde tan lejos, permanecieron absortos y en silencio mirando a aquellos guerreros. Repentinamente un terror misterioso se apoderó de ellos. Sin asestar un golpe, esa fuerza irresistible se desbandó y se dispersó como un poder invisible. Por 2 ocasiones nuestro Dios cumplió sus promesas. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que asentó campo contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Esa es la promesa que nosotros tenemos hoy en el Salmo 53:5. Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra defensa. Nosotros simplemente tenemos que creerle a Él, confiar en su misericordia. Entonces nace la tolerancia religiosa. No estamos en libertad religiosa ni de conciencia. Estamos en una tolerancia que es muy diferente. Los caudillos papales desesperaron de conseguir nada por la fuerza y resolvieron usar la diplomacia. Se adoptó entonces una transigencia que, aparentando conceder a los bohemios libertad de conciencia, los entregaba al poder de Roma. Supuestamente les estaban ofreciendo libertad de conciencia, pero no era así. Los bohemios habían especificado 4 puntos como condición para hacer la paz con Roma. El primero, les dijeron: la predicación libre de la Biblia. Nosotros tenemos que predicar la Biblia libremente. Segundo, tenemos derecho de toda iglesia a participar de los elementos del pan y el vino en la comunión y el uso de su idioma nativo en el culto. Tenían ellos derecho a hacerlo en todas sus iglesias. La tercera condición
es que la exclusión del clero de los cargos y autoridades seculares. No tenían que hacer nada en las partes civiles, tenían que estar en sus iglesias. El cuarto, en casos de crímenes, su sumisión a la jurisdicción de las cortes civiles que tendría acción sobre clérigos y laicos. Eso era para los clérigos. Debían ellos someterse a las autoridades civiles si cometían crímenes para poder ser juzgados por ellos. Esos eran los 4 puntos que estaban pidiendo los bohemios. Pero fue así. Roma no se quedó quieta. Las autoridades papales convinieron en aceptar los 4 artículos de los husitas, pero estipularon una cláusula, un mico como se llama hoy en nuestro lenguaje moderno. Ellos se arrogaron el derecho de explicarlos, es decir, de interpretar los que ellos estaban pidiendo y de determinar su exacto significado. Pertenecía al concilio o, en otras palabras, al papa y al emperador decidir qué significaba la predicación libre de la Biblia. Explicarle al pueblo qué es el derecho de toda iglesia a participar de los elementos del pan y el vino en la comunión. Mostrarles supuestamente con claridad e interpretación de ellos qué es que el clero no tenga cargos y autoridades seculares. Se arrogaron el derecho de interpretar cómo y cuándo los clérigos que cometían crímenes podían someterse a la jurisdicción de las cortes civiles. Se dejaron engañar. Porque sobre estas bases se ajustó el tratado y Roma ganó por medio de disimulos y fraudes lo que no había podido ganar en los campos de batalla. Porque imponiendo su propia interpretación de los artículos de los husitas y de la Biblia, pudo adulterar su significado y acomodarlo a sus propias miras. Hubo tolerancia y nace la tolerancia religiosa, pero no la libertad de conciencia. No había todavía. Apenas estaba empezando. En Bohemia, muchos al ver así defraudada la libertad que ya disfrutaban, no aceptaron el convenio. Surgieron disensiones y divisiones que provocaron contiendas y derramamiento de sangre entre ellos mismos. En esta lucha sucumbió el noble Procopio y con él sucumbieron también las libertades de Bohemia. Continuaron mucho tiempo las contiendas y el derramamiento de sangre. De nuevo los ejércitos extranjeros invadieron a Bohemia y las luchas intestinas debilitaron y arruinaron la nación. Los que permanecieron fieles al Evangelio fueron objeto de encarnizada persecución. No podemos hacer tratos con el papado. No podemos hacer ningún tipo de convenio con ellos. Siempre son fraudulentos y siempre buscan hacer las cosas al amaño de ellos. Por lo tanto, Dios nos pide salir de ellos, salir de allí, porque si no, no podemos tener la libertad de conciencia como debe ser. Libertad de conciencia o tolerancia religiosa. Miremos qué es la definición. La libertad de conciencia se refiere al derecho de las personas a mantener sus propias creencias y opiniones personales, especialmente en temas de religión, moral y ética, sin interferencia o coerción externa. Es un principio fundamental que subraya el hecho a pensar y creer de manera independiente de cualquier sistema político o religioso, sin ser forzado a seguir o aceptar las creencias o prácticas impuestas por otros, ya sean gobiernos, iglesias o grupos sociales. Eso es libertad de conciencia. La tolerancia religiosa implica la aceptación de opiniones y creencias distintas a las propias, adoptando un curso conciliatorio para ganar influencia mientras no se puedan cambiar. Y en esto es maestro el papado. Ellos saben cómo llegar a una parte conciliatoria para llevar a la destrucción lo que ellos no quieren recibir ni entender. En este caso como en Bohemia, ellos usaron de la astucia para poder darle la libertad supuestamente a ellos, pero no era libertad, sino simplemente tolerancia. ¿Y cuál fue el resultado, mis hermanos y amigos? Perdieron la batalla, se dejaron engañar. Miremos las diferencias.
La libertad es algo personal, es individual, se trata de lo que uno mismo puede hacer, creer o pensar independientemente de los grupos. La tolerancia acepta lo que los demás pueden ser o creer diferente a nosotros, pero sin darles la razón. La libertad de conciencia se relaciona con la autonomía personal, mi individualidad, para tomar decisión respecto a las propias creencias. La tolerancia religiosa es una actitud de cómo la gente y la sociedad aceptan diferentes creencias religiosas mientras no interrumpan el sistema, mientras no sirvan de tropiezo al sistema. La libertad de conciencia surge del individuo, es libertad personal de creer lo que quiera. La tolerancia religiosa implica interacciones externas con otros y con grupos, donde usted puede ser vigilado y controlado para que no afecte a la mayoría. La libertad de conciencia sostiene al individuo como base de la sociedad. La tolerancia religiosa centra la prioridad en la mayoría, así no se tenga la razón. La libertad de conciencia es el derecho de cada persona a elegir y mantener sus propias creencias y valores internos. La tolerancia religiosa acepta las creencias y prácticas de la mayoría. La minoría están en un rincón. La libertad de conciencia está basada únicamente en la autoridad divina y la palabra de Dios. La tolerancia religiosa se basa en la legislación civil, en los gobiernos, autoridades humanas y autoridades religiosas. Estamos viendo la diferencia, ¿no? La libertad de conciencia está basada en el libre arbitrio que Dios dio al hombre desde que fue creado, libertad para escoger a quién servir. La tolerancia religiosa se basa en la autoridad impuesta de gobiernos y organizaciones religiosas para escogerle al pueblo lo que creen y cómo creen. Hoy podremos pensar, ¿qué estamos viviendo? ¿Libertad de conciencia o tolerancia religiosa? Estamos viviendo tolerancia religiosa. Hoy por hoy no podemos decir que tenemos libertad de conciencia porque ya murió hace rato. Al hacer las paces con el papado, las cosas se han vuelto diferentes. Nos tolera mientras no hablemos la verdad de que quién es el que está revelado en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 17. Nos sostiene mientras no denunciemos los avances que ellos tienen y las intenciones que manejan de dominar el mundo. Ahora es tolerante mientras que pueda hacerlo, pero cuando tome el control, la tolerancia desaparecerá y ni libertad ni tolerancia. ¿Cuál es la opinión del papado frente a la libertad de conciencia? Miremos a ver qué piensan ellos frente a la libertad de conciencia. El papado es ahora visto por los protestantes con mucho más favor que en años anteriores. En aquellos países donde el catolicismo no está en ascenso y los papistas están adoptando un curso conciliatorio para ganar influencia, hay una creciente indiferencia con respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Es verdad, ya nadie está mirando el papado como se miraba antes. Todo lo ven común y corriente. Es normal que ellos manden. Es normal que ellos le digan al pueblo qué creer y qué no creer. Es normal que ellos se arroguen autoridades, que reciban sumas de dineros incalculables de parte de los impuestos del pueblo. Es para ellos normal y para todo el mundo también. Pero aquellos que tenemos la luz de la verdad, no debería ser eso normal. Otra opinión frente a la libertad de conciencia del papado. La Iglesia papal nunca renunciará a su afirmación de infalibilidad. Todo lo que ha hecho en su persecución de aquellos que rechazan sus dogmas lo considera correcto y no repetiría los mismos actos si se presentara la oportunidad. Si se eliminan las restricciones impuestas ahora por los gobiernos seculares y Roma se establece en su poder anterior, rápidamente habría un renacimiento de su tiranía y persecución. El Papa Pío IX, en su carta encíclica del 5 de agosto de 1854, dijo: las doctrinas absurdas y erróneas o delirios en defensa de la libertad de conciencia son un error pestilencial, una peste de todas la más temible en un Estado. Eso es lo que piensan hoy también.
Ahorita es tolerante porque no puede hacer más, porque tiene restricciones. El mismo Papa en su carta encíclica del 8 de diciembre de 1864 anatematizó a aquellos que afirman la libertad de conciencia y de cultos religiosos. También todos aquellos que sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza. Vean qué interesante, hermanos. Son anatema aquellos que piensan en la libertad de conciencia y la defienden, y libertad del culto religioso. Para ella es anatema, es algo que no sirve y que hay que destruirlo. Pero también aquellos que sostienen que la Iglesia no puede emplear la fuerza para lograr sus propósitos. Qué interesante, mis hermanos, qué interesante, amigos, que eso esté todavía en la Iglesia. No lo ha podido desarrollar porque no tiene la libertad de hacerlo, porque tiene restricciones, pero lo está logrando paulatinamente. El tono pacífico de Roma en los Estados Unidos no implica un cambio de corazón. Ella es tolerante donde se siente impotente, dice el obispo O'Connor. La libertad religiosa es meramente tolerada hasta que lo contrario pueda llevarse a cabo sin peligro para el mundo católico. ¿Notamos? La libertad religiosa es tolerada, o sea que no tenemos libertad de conciencia, sino tolerancia religiosa. Si nos pasamos la raya y denunciamos lo que el papado hace, se nos acaba la tolerancia y vendremos a ser perseguidos. El arzobispo de San Luis una vez dijo: la herejía y la incredulidad son crímenes. Y en países cristianos como en Italia, España, por ejemplo, donde toda la gente es católica y donde la religión católica es parte esencial de la ley del país, son castigados como otros crímenes. ¿Y qué es la herejía? La herejía para ellos es aquellos protestantes que no quieren saber de sus atrocidades y quieren denunciar el error y el engaño que están cometiendo. ¿Y cuáles son los incrédulos? Los que no creen en lo que ellos dicen que hay que creer, no los que no creen lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esos conceptos siguen firmes todavía en ese sistema, siguen avanzando, porque cada cardenal, cada arzobispo y cada obispo en la Iglesia Católica presta un juramento de lealtad al Papa en el que se encuentran las siguientes palabras, dice en Josias Strong: a los herejes cismáticos y rebeldes, a nuestro dicho Señor el Papa, o a sus antedichos sucesores, los perseguiré y me opondré con todo mi esfuerzo. Ese es el juramento que hacen, que aquellos que son cismáticos y rebeldes al Papa o a sus antecesores, sus sucesores, los va a perseguir y me opondré con todo su esfuerzo. Entonces, ¿qué se puede esperar de todos los que siguen ahí detrás del papado? Que nuestro Dios nos ayude a entender el camino que debemos seguir, que sea Él nuestro faro, nuestra luz y la palabra de Dios la que nos santifica. Vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos difíciles. Solo Dios nos puede libertar, solo Dios nos puede proteger. ¿Creeremos a Él o le creeremos al sistema? Que nuestro Dios nos bendiga.